Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en nuestra sección de Lista la Entrevista. Es un gusto poder compartir con ustedes una charla más. Y bueno, hoy estamos un poquito lejos, pero bastante cerca aquí, que estamos en Reforma, en la iglesia de La Votiva. Eh, pues hoy nosotros estamos pues muy gustosos de poder compartir esta charla con Fernando, que nos venimos hasta del otro lado del charco, dirían por ahí. Y estamos aquí pues felices, Fer, de poder platicar contigo. Fernando es director de la catequesis de la Arquidiócesis de México. Pero vamos a conocer un poquito de quién es Fernando. Así es que, bienvenido. Liz, muchas gracias. Gracias por tomarse la molestia de venir hasta acá porque, pues como dices, son distancias tal vez no tan largas, pero el tráfico las complica mucho. Y sobre todo en fin de semana que, bueno, Reforma a veces se complica bastantito. Hoy está tranquilo, Sí. pero pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas, siguiéndote, como siempre. Creo que tu página ha crecido mucho. Sí, así es, Y, gracias a y- y Dios. eso pues habla muy bien de todo el trabajo que estás haciendo, te lo agradezco mucho. Pues como ya dijiste, yo soy el director de catequesis en la Arquidiócesis de México. Eh, Tengo en la dirección de la catequesis 1 año y medio más o menos. Anteriormente estuvo un padre durante 19 años, Wow, sí. largos 19 años en la catequesis, y entonces pues bueno, me ha tocado todo el reto del cambio, por pues bueno, cuestiones de apego, de costumbre, de tradición, pero aquí estamos. Don Carlos, cuando llegó a la arquidiócesis, pues empezó a darle una nueva fisonomía a toda la estructura y también a la pastoral. Y una de las grandes o de los grandes aportes que ha hecho es la apertura en la estructura eclesial. Habemos varios laicos trabajando en la estructura eclesial. Soy laico, porque algunos piensan que soy cura. No, Exacto. soy laico. Y bueno, así como yo, hay otros laicos también en la arquidiócesis. Por ejemplo, el encargado de Biblia es un laico. La encargada de ediciones pastorales en la arquidiócesis también es una laica. Y hay varios que la verdad es que pues son muchos y no los recuerdo en este momento. Oye, Fer, y bueno, ahorita que nos comentas que llevas ya 1 año y medio, pero es raro, ¿sabes?, que un hombre esté dentro de la catequesis. Generalmente somos más mujeres, ¿no?, las que estamos en esta área. Y entonces sí me gustaría conocerte un poquito. A ver, Fer, ¿quién es Fer? O sea, ¿tienes familias, hermanos? ¿Qué onda contigo, Fer? Bueno, pues yo nací en el estado de Hidalgo, Ok, en un lugar que se llama Ixmiquilpan. Es muy ujú, famoso por sus balnearios sí, y también porque la gente es media brava. Nací allá, viví en Pachuca, Hidalgo también un tiempo de mi niñez, y después me vine a la Ciudad de México hace muchos años, porque yo quería estudiar arquitectura. Y entonces pues me vine para acá con esta idea de querer estudiar. Mi familia se quedó allá, yo me vine a vivir aquí con una tía. Y pues bueno, al final no terminé estudiando arquitectura. Terminé siendo contador público, y mi familia vive allá todavía. Mis hermanas, mi papá y mamá ya murieron hace algunos años. Mi mamá cuando yo era niño, mi papá hace 10 años aproximadamente, y mis hermanos están allá. Algunos, bueno, cada quien ya tiene su vida. Yo vivo acá. Y bueno, yo he estado trabajando en las cuestiones eclesiales directamente desde hace, pues no sé, unos 20 años más o menos, sí, bastante. bastante tiempo. Primero empecé siendo acólito, obviamente, Ajá. ¿no? Yo era acólito en una parroquia en la tercera zona de esta arquidiócesis. Después, precisamente el trabajo de estar siendo acólito en esa parroquia, pues me ayudó a entender muchas cosas, sobre todo la liturgia, que era lo que me encantó, lo que me atrajo más. Y después entré a estudiar la pontificia. Ya cuando terminé la preparatoria, entré a la pontificia, estudié filosofía. Pero, pues bueno, la filosofía está muy bonito, pero pues Sí, estás acá. nada más, ¿no? Y pues yo quería estudiar arquitectura. Yo estaba pues casi necio de estudiar esto. Trabajé mucho tiempo en un despacho de arquitectos que me ayudaron mucho a entender, a conocer, yo era dibujante, y la verdad es que ahí aprendes muchas cosas. Aprendí cálculo, aprendí pues proyectos, aprendí, bueno, todo lo que se aprende, hasta
la administración de obra, ¿no? O sea, cuánto cuesta un ladrillo, Sí, cómo lo claro. pegas, todo eso. Que después me ayudó mucho para entender la administración en los procesos pastorales, Ok. ¿no? Porque también es construir, Sí, ¿no? correcto. Y pues bueno, así estuve. Después, cuando estaba terminando la licenciatura en contaduría, hice mi especialidad, bueno, mi tesis sobre las asociaciones religiosas, el ámbito fiscal, que sigue estando igual, pero en ese tiempo estaba peor. Ajá. No hay un régimen fiscal aplicable a asociaciones religiosas y mi tesis trató de eso. Y tenía que hacer mis prácticas y las tuve que hacer en una parroquia. Ajá. Y ya ahí me clavé, me clavé al trabajo de la cuestión social, de proyectos comunitarios. Conocí Cáritas y empecé a trabajar en Cáritas. Me atrajo mucho el trabajo con la gente, hicimos bancos de alimentos, transformamos los pequeños dispensarios médicos en centros de atención médica primaria para la familia, con múltiples especialistas. Y bueno, ahí es donde descubrí mi vocación de servicio hacia la gente, pero con este profundo espíritu cristiano, que es un humanismo muy elevado. Sí, sí, sí. Y que permite ayudarle a las personas a crecer en su dignidad, a ser conscientes de su dignidad y a ser productivos también en la sociedad, ¿no? Y cómo la iglesia puede influir, como dice el Evangelio, desde dentro para transformar la estructura, ¿no? Y bueno, pues ya me quedé ahí, pues trabajando en pastoral social, en la tercera vicaría también. Un padre que ya falleció es el que me invitó a trabajar con él. Dábamos charlas, talleres al presbiterio, a los laicos, y bueno, pues ha sido un trabajo de muchos años. Sí, claro, una tarea ardua, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo es que llegas entonces a la parte de la catequesis? Pero antes de que me digas esto, déjame te platico. Este programa surgió como una necesidad de contarles a los niños del catecismo que había vocaciones, ¿no? Y cuáles eran las distintas vocaciones, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta preguntarles cómo eran de niños, porque a veces piensan que de niños, pues bueno, no hay ese interés o como que andan dispersos, ¿no? Bueno, te diré que cuando que yo era no niño, no. Yo recuerdo que junto con mis hermanas, una mayor que yo y una menor que yo, íbamos a las clases de catecismo. Ajá. Pero en ese tiempo pues nos daban un boletito por cada clase. Ok. Pues yo iba con mis hermanas para que me dieran el boletito, pero yo no entraba al catecismo. Okay. Yo prefería jugar o hacer otras cosas que estar ahí. Incluso yo no recibí los sacramentos de niño. Mira. Yo los recibí ya de grande. Ajá. Pues ya tenía yo 18 o 19 años, cuando empecé a participar en un grupo de jóvenes. Pero mi interés por la cuestión de la catequesis era aburrido. Yo decía, bueno, ¿y a qué va uno ahí, no? A aburrirse. Entonces yo prefería jugar o hacía trampa, iba, me salía y recibía mi boletito. Ajá. Al final no recibí los sacramentos en ese proceso, pero no tenía yo mucho interés. O sea, creo que también pues poco a poco vas descubriendo hacia dónde tienes que enfocar tus carismas, tu vocación y tus fuerzas también, ¿no? Tu interés personal. Y pues no, yo regresé a la cuestión eclesial después de una experiencia política. Ok, ¿y cómo fue eso? Yo estaba en la preparatoria. Ajá. Y uno de mis compañeros era parte de un partido político y entonces me invitó. Pero era una familia ejemplarmente católica. Okay. Recuerdo que alguna vez me invitó a la despedida de solteros de su tío y su futura tía, pero yo pensaba que era una fiesta, ¿no? Sí, así claro, como normalmente podríamos esperar. Y no, era un encuentro con la familia, en donde había oraciones, había agradecimientos, había lectura bíblica. Yo me sentía así como un poco fuera de lugar. Claro. Pero empecé a entender la trascendencia espiritual de las personas, ¿no? Y después de un tiempo, pues empecé a militar en el partido con ellos.
Pero empecé a tener más interés y es cuando entré al grupo de los jóvenes, realmente, pues al grupo de jornadas. Ajá, sí, sí, sí. Y ahí en un retiro es cuando recibí los sacramentos, pero ya de grande. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, creo que al final de cuentas, Dios te va poniendo las personas, pues los medios, y en el momento preciso en que te toca, pues encontrarte con Él, ¿no? Y encontrarte en una comunidad. La verdad, para mí esto fue una cosa muy, muy fuerte porque, bueno, en jornadas, pues uno va a tener amigos, a hacer fiesta, ¿no? Pero cuando llegamos al momento del retiro, yo no me imaginaba cómo era un retiro de jóvenes, ni el impacto que tenía emocionalmente en tu vida. Y sí, fue una cosa que lloras, ¿no? Hay varias dinámicas, ¿no? La del ataúd, cuando te asomas y te ves tú ahí adentro de la caja muerto y dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida, no? Entonces, esas cosas sí te marcan. Y a mí creo que eso me ayudó mucho a despertar y a entender, pues, la relación con mi familia, con mis amistades y con el mundo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento? Y después le entré de lleno a la política. Ok. ¿Y te mantuviste en el camino de la política o lo dejaste? No, lo dejé porque también yo sentí que la política es una acción humana que engrandece a las personas cuando se tiene la intención de servir. Pero en México nuestra cultura política es de servirse. Sí, claro. Y luego, pues los grandes grupos que manipulan y que controlan las organizaciones políticas. Entonces no hay una oportunidad de participación real de toda la gente. Entonces dije, no, esto tampoco, esto es solamente un mecanismo, pues, de control de poder y no permite realmente la participación de la gente. Sin embargo, pues el ejercicio de la política es servirle a la gente y desde la iglesia lo puedes hacer. Correcto. Entonces empecé a trabajar en la pastoral social y cuando encontré la pastoral social, encontré el clic, ¿no? El clic que me hacía falta porque ahí descubrí el servicio que das a la gente. Y dijiste, aquí es donde Exacto. me gusta, es lo que quiero hacer. Y entonces ahora sí vendría lo siguiente, ¿cómo es que de la pastoral social brincas al catecismo? Híjole, fueron muchos, ha sido un trayecto muy largo. Estoy en pastoral social, estudio un diplomado en doctrina social de la iglesia, me gusta mucho, fortalece todo lo que estoy haciendo en el ámbito social y pues bueno, pues reafirmo el compromiso social, ¿no? Desde el ámbito eclesial. En ese tiempo yo daba talleres y el vicario de pastoral pertenecía al decanato en el que yo estaba circunscrito en ese momento, Ajá, ¿no? sí, sí. Y entonces pues yo iba a su parroquia a tocar puertas, a decirle, oiga padre, lo invito a este curso y pues yo creo que me veía así como diciendo, pues ¿qué me va a enseñar ¿no? Ajá, Pues bueno, sí, claro. Sin embargo, asistía. Después, algún día, él me pidió que organizara un taller en su parroquia. Entonces, pues bueno, lo organicé. Sí. Después me pide que lo apoye en la organización de una asamblea diocesana. Cada año se hacía una asamblea diocesana en noviembre. Y entonces en septiembre empiezan la organización ya muy práctica y pues resulta que voy con él a ayudarle, pero digo, bueno, nada más vengo a ayudarle porque a mí no me gusta estar aquí encerrado en una oficina, yo quiero estar allá afuera. Pero me dice, sí, pero como vas a estar aquí, sería necesario que hagas un contrato con la curia. Okay. Un contrato profesional. Sí. Le dije, bueno, pues lo hago por un mes y se acabó. Sí. Gracias. Al mismo tiempo yo daba clases en la Universidad de los Paulinos, en la Escuela de Comunicación y Filosofía. Y en ese momento me dan cuello en la escuela, en la universidad, entonces me quedo sin trabajo allá y dije, pues ya tengo acá otro, pues de aquí me quedo. Ajá. Me costó mucho trabajo, pero después de ese tiempo, eso fue en el 2006, y del 2006 hasta la fecha sigo en la Arquidiócesis de México, estuve en la Vicaría Pastoral durante los últimos 14 años de mi vida, pues organizando toda la cuestión pastoral en la arquidiócesis. Obviamente la catequesis es una de esas grandes áreas y el equipo que en ese momento organizábamos la pastoral en la arquidiócesis,
pues era el vicario de laicos, el vicario de pastoral, el encargado de catequesis, el padre encargado de misiones y yo. Éramos los 5 que organizamos la pastoral en la arquidiócesis. Claro, y después con un equipo más amplio de delegados de pastoral de cada zona y con todos los decanos después, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos estos últimos 14 años trabajé de manera no directa en la catequesis, pero sí pues colaborando de alguna forma, ¿no? en la catequesis. Sí, estabas ahí de manera implícita, por Exacto. decirlo, ¿no? ¿Cómo es que es que la verdad es que sí es raro que un hombre esté sirviendo en la iglesia de una manera tan presencial y tan comprometida? Hubo momentos donde dijiste, no, esto no me gusta, quiero irme, o sea, y buscar otro empleo, buscar otra área, o fue tanto que te fue llenando que decidiste quedarte. ¿O por qué te quedaste? Sí, en mi caso creo que fue al revés. Ajá. Yo, junto con una compañera, habíamos organizado ya nuestro despacho de contadores. Incluso teníamos muchos clientes. Y llegó el momento en que me absorbió tanto la vicaría pastoral que dejé todo por quedarme en la vicaría pastoral. La verdad es que me apasiona, me gusta lo que hago. Incluso yo le decía alguna vez a mi anterior jefe, el vicario pastoral, que también ya falleció, pues que yo estaba muy a gusto con lo que hacía y que si me pagaban estaba más a gusto. Claro, sí. ¿No? Sí, la cerecita. Claro. Y pues ahí he estado. La verdad es que este último año y medio, bueno, me dan el nombramiento y después viene la pandemia y hemos tenido muchos retos en la catequesis, no muchos retos. Pero creo que esta experiencia de tantos años en el trabajo pastoral pues me ha ayudado a buscar los medios y a tener una estructura al menos mínima, mental, que ayude a organizar la catequesis en todas las zonas. La Arquidiócesis de México es muy grande, sí. A pesar de que hay 3 nuevas diócesis que acaban de surgir de la arquidiócesis, sigue siendo muy grande. Y las catequistas siempre son mujeres muy dedicadas, muy comprometidas, muy dispuestas a trabajar. Y fíjate que en mi vida he convivido con muchas mujeres y las mujeres siempre me han dado ejemplo de empeño, de empuje, de constancia, de amor incondicional. Siempre. Yo me declaro no feminista, pero sí a favor de los derechos de las mujeres, de la dignidad de la mujer, de los espacios para la mujer, ¿no? Porque creo que en nuestra cultura, en muchos ámbitos de la vida, tiene un lugar menor la mujer que el hombre, ¿no? En toda nuestra actual sociedad. Sí, se marca bastante. Y bueno, ya sé que te toca trabajar que en la mayoría con mujeres, pero quiero hacer hincapié en esta parte. O sea, tú mencionabas que 19 años estuvo un sacerdote a cargo de lo que es la parte de la catequesis. ¿Cómo toman este proceso de cambio? Porque ciertamente no es sencillo y la verdad que se hayan animado a hacerlo, bueno, don Carlos me parece que fue el que se animó, pues fue así como que la bomba, ¿no? Pues mira, el anterior encargado de catequesis ya sabía que tenía que pasar la estafeta y sobre todo cuando llega don Carlos pues nos pide tiempo, dice en tal tiempo las cosas se reestructurarán y tendrán que tomar otro rumbo. Pues creo que esta apertura que ha dado don Carlos ha ayudado a tener una idea distinta de la iglesia. Nos ha costado mucho. Sí, claro. Realmente nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho por los apegos y sobre todo por el clericalismo, ¿no? De nuestra iglesia. Si es un sacerdote, un presbítero, entonces es el que sabe, el que dirige, con alas casi. Y cuando llega un laico, aunque tenga experiencia, pues es un laico. Esa figura o este cáncer, como lo llama el Papa, no permite avanzar como quisiéramos. Sin embargo, también, y lo agradezco mucho a los catequistas, han entrado en un proceso de aprender, desaprender y reaprender. Correcto. ¿No? Entonces, pues ha sido un poco difícil y para hacerlo más complicado viene la pandemia y entonces las relaciones
ahora las tenemos que hacer virtuales. Sí. Y muchos catequistas, como bien dices, mujeres, son personas mayores. Así es. Y entonces el uso de la tecnología, el acceso a la tecnología, pues el choque o la barrera generacional, ¿no?, para meterse al ámbito digital les cuesta trabajo. Sin embargo, no sabes el gusto que me da. Alguna vez cuando nos conocimos, Sí, precisamente claro, fue en claro. un curso en línea, y recordarás, ¿no? Había personas mayores haciendo la comida y ahí en su Estaban computadora, ahí, ¿no? exacto, sí. Esto te levanta el ánimo, ¿no? Esto te dan ganas de seguir trabajando, seguir haciendo las cosas. Y creo que a pesar de todas las dificultades que podemos tener, siempre hemos tenido la respuesta de los catequistas. Y esto a mí me fortalece mucho. Tenemos un proceso que se inició con la anterior administración, por llamarla de algún modo, que yo le he dado continuidad, porque ha sido un esfuerzo de muchos años y de muchas personas, y que hay que valorar todo lo que se ha hecho y pues seguirlo impulsando. Y creo que eso también ha ayudado a consolidar este proceso de cambio, porque si hubiéramos empezado de cero, hubiéramos dicho, bueno, ya lo pasado, pasado, hubiéramos creado una ruptura. La ruptura se dio por el cambio de personas, Claro. por la forma de organizar, pero el proyecto sigue siendo el mismo, la catequesis sigue siendo la misma, sí. ¿no? Las acentuaciones, las orientaciones, la organización puede cambiar, pero la catequesis Es sustancial, sustancial. La base Sí. no se mueve. No se mueve, y luego ahora el nuevo directorio pues nos viene a confirmar todo. Sí, ¿no? hace muchísimos cambios. Todo lo que se había propuesto, la iniciación a la vida cristiana como tarea fundamental de la catequesis en las etapas del desarrollo de vida de las personas, la catequesis en el arco de la vida o en la línea de la vida. Y el directorio pues nos ayuda a discernir sobre los tres grandes pesares de la catequesis, ¿no? La catequesis enfocada solo a niños, la catequesis escolarizada, es decir, en un salón de clases, Exacto. con tareas, con evaluaciones, bueno, más que evaluaciones, con calificaciones, con procesos de solo aprendizaje y no vivenciales, y pues una catequesis que no permite hacer vida lo que estamos descubriendo. Entonces, pues estas grandes líneas que nos da el nuevo directorio pues nos ayudan a reafirmar el proyecto de la catequesis en la arquidiócesis. Y creo que ya se había venido haciendo. Sí, solamente que a lo mejor le damos ahora nombres, ¿no? Exacto, y darle un nuevo impulso. Correcto. Pues hay unos saludos. Muy bien. Comentarios. Porque sí nos están viendo, Fer. No poco? creas que no. Bueno. María Torres, hola, buenas tardes. Imelda González, buenas tardes, un gusto saludarlos. Griselda Zárate, un saludo. José Cabrera, muy buen día, Fer, buen día, Liz. Norma Jean Linares, buenas tardes, un fuerte abrazo, querido Fernando Cruz. Norman Condey, buenas tardes, me gustaría participar también, ¿cómo le puedo hacer? Norman Jean Linares, muy afortunada de ser tu hermana, para mí eres un gran ejemplo, te amo, hermanito. Muchas gracias. Griselda Zárate, wow, qué hermoso que cómo Dios te lleva al servicio. Melanie Carrasco, un abrazo, tío Fer, te quiero mucho. José Cabrera, yo no sé, pero creo que nadie se ve en un retiro, porque no conoce el beneficio espiritual que llega a uno, pero en cuanto tomas el retiro cambia infinitamente tu vida. Yuridiana Carrasco, te queremos mucho, tío. Marta Bragado, Liz, saludos, felicidades por tus entrevistas, bendiciones para los dos. Muchísimas gracias. Bueno, pues está mi porra en mi familia, y la verdad es que yo siempre me he sentido muy cobijado y bendecido por mi familia. Eso es Siempre, básico, siempre, ¿sí o no? sí. Dentro de todos los procesos de la iglesia, que la familia está apoyando, ¿no? No, y en los procesos personales. Yo pasé por una crisis fuerte de salud, y al final lo superas en familia. ¿No? Entonces, sí, mi familia siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado conmigo. Y eso es algo que le agradezco infinitamente a Dios. Y esto de que si volvieran a ser y me dijeran, a ver qué familia escoges, escogería la misma familia. Mira. Sí. Así es que ahorita que lo están viendo, pues aprovechamos. Claro. No, Fer, pues es que yo creo que todo el proceso que se da dentro de la catequesis es una base tan importante dentro de nuestra iglesia, que
que puedes encontrar tantas riquezas tanto en las catequistas como incluso aquellos que a veces no necesitan el título de catequista y lo son y no lo saben. Exacto. Entonces, yo creo que eso es tan valioso. Yo lo veo en ti, o sea, por ejemplo, yo nunca me imaginaría que un contador pueda estar trabajando en esta parte educativa. Ajá. Porque tú dices, pues nada que ver, ¿no? O sea, Exacto. dices, los números y la parte de aprendizajes y enseñanza, pues no, o sea, como que van a extremos totalmente, ¿no? Pero sin embargo, Dios yo creo que te ha ido moldeando de tal forma para vislumbrar ahora lo que tú estás llevando a cabo, ¿no? Y cierto es que te toca recibir este cargo, pero aparte te toca recibirlo en un momento de pandemia, como lo decías, ¿no? Y entonces, ¿cómo empiezas a ver? Porque yo creo que cuando tú lo recibiste, en tu mente había sueños o hay sueños de qué es lo que quieres lograr. ¿Cómo empiezas a hacer vida a esos sueños cuando te lo dan? Fíjate que cuando fue un proceso de selección, o sea, no fue de que dijeran, Fernando es, no, fue un proceso de selección. Aunque yo ya estaba en la curia desde hace muchos años, cuando pues ya queda vacante la dimensión de catequesis, hay un proceso de selección. Y entonces el padre César Corres, el encargado de pastoral profética, me dice, oye Fernando, pues estás en la lista, ¿te interesaría participar? Claro, una colaboradora de la Vicaría Pastoral me impulsó mucho y fue quien me dio la confianza, ¿no? Para poder decir sí, porque ella es catequista y trabajó muchos años en la catequesis, y entonces me decía, yo te apoyo, o sea, si quieres pues yo voy contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, empiezo el proceso de selección. Pero en ese proceso yo estaba muy nervioso, Sí, ¿no? Porque yo decía, híjole, no, yo prefiero seguir aquí organizando asambleas diocesanas, encuentros con los decanos, organizando el proyecto pastoral, viendo cómo se reestructura la arquidiócesis, que es algo que había hecho durante los últimos 14 años. Cuando en ese inter me dice el padre Corres, ya el cardenal aceptó que seas tú. Bueno, primero me dijo, oye, pues ya pasó el proceso, ya acabó, bla, 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 y ya tengo a la persona que va a hacer. Y la verdad es que yo dije, shh. Me salvé. Sí, en ese momento como que estaba yo muy contenido y dije, ya, gracias. No me dijo nada, acaban de salir de su reunión de consejo episcopal y en la tarde ya es cuando me dijo, oye, pues el carnal ya aceptó que seas tú. ¿Estás todavía seguro? En ese momento el corazón se me salía, de verdad. Yo decía, híjole, bueno, pues sí, lo acepto. Es un reto y creo que hace falta también aprender en la iglesia, ¿no? Estos retos, estas nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces, más que sueños, me quitó el sueño. Realmente sí, eran varias noches que yo no podía dormir porque decía, bueno, a ver, lo primero que yo creo que debemos de organizar es un proceso bien definido para la formación de catequistas. Yo acompañé a los catequistas, como decíamos, de manera pues casi tangencial. En el proceso veía algunas carencias, veía mucha dispersión y yo decía, lo primero que tenemos que hacer es un proceso pues definido, unitario para la formación de los agentes catequistas, Sí. que se identifiquen como agentes de un proceso evangelizador, de un todo, y no crean que la catequesis es un todo aparte, sino que están insertas en un proceso y que logren entender que esta experiencia de evangelización puntual en la iniciación cristiana tiene que dar resultados para generar los ciudadanos cristianos que queremos. O sea, creo que los catequistas son la entraña que moldea la cultura cristiana que queremos tener. Y por eso es que yo decía, ¿cómo le hacemos? Y de verdad, en mi cabeza daban muchas vueltas, sobre todo eso, el proceso. Los procesos de catequesis, pues ya los tenemos hechos, ¿no? Hay catequesis con niños, que es lo que más tenemos en todos lados. Hay catequesis presacramental, que lamentablemente lo seguimos teniendo como una práctica catequística generalizada.
Hay catequesis o experiencias de catequesis para adultos, para familias, para ambientes socioculturales. Eso no me preocupa tanto como el proceso formativo. ¿Qué le hace falta? Entonces empecé a dibujar en mi mente la silueta del catequista del siglo XXI. Y así le llamé al proyecto, Catequesis para la Ciudad del siglo XXI. Pues valorando todo lo que ya tenemos, toda la experiencia recorrida, porque ha dado mucho. O sea, de verdad ha habido personajes en la catequesis en la arquidiócesis que han fortalecido el proceso y que teníamos que rescatar lo que había ahí y ponerlo en un solo proceso formativo. Aún no lo terminamos. Ya dimos el primer paso el mes de junio. Hace un mes precisamente inició el curso propedéutico para catequistas, un curso que trata de integrar todo lo que ya se tenía, pero en un solo esquema, como la primera parte para que las catequistas puedan discernir si sí es su vocación, porque es una vocación, y ahora con lo del ministerio de catequista lo corroboramos. O sea, es una vocación, pero puede ser que no sea tu vocación. Puede ser que llegaste a la catequesis por una invitación para cubrir un espacio vacío. Entonces no hay catequistas a ver quién quiere, y el padre en misa del domingo invita y la gente viene y lo hace bien, pero les hace falta formarse. Y entonces, ¿cómo le hacemos para integrar lo que ya se tenía de manera dispersa? Cada quien lo iba haciendo a su manera, a su ritmo, y ahora en un proceso unitario arquidiocesano. Pues logramos organizar todo esto que tiene que ver con pues, los criterios, los contenidos, ¿no? Todo esto que tú conoces a la perfección del currículo, cómo lo hacemos y qué necesitamos. Ayer tenía otra reunión porque estamos haciendo la segunda parte, la etapa ministerial. Tenemos ya la propuesta general y ahora hay que irnos paso por paso. Ayer me llevé la sorpresa de todo lo que se ha hecho, porque organicé varios equipos de trabajo en la arquidiócesis. Uno es el equipo para la formación de agentes catequistas, y este equipo está compuesto por expertos en pedagogía y en criterios de formación, educativos y todo esto, y todo el trabajo que han hecho es como para casi lograr un reconocimiento de validez oficial como una licenciatura. Está decía, genial. Ojalá lo pudiéramos hacer, hay que soñar en grande, pero al menos sí tenerlo en el nivel intermedio entre una licenciatura y una carrera técnica. Como, ahí les llaman profesionales, no recuerdo, es un nivel intermedio. Pero con estos criterios se está elaborando todo el proceso curricular en la etapa ministerial. Y yo creo que mencionas algo muy importante y algo que detectabas, esta parte de la formación que todos lo necesitamos. A veces puede haber personas de muy buen corazón dispuestas a hacerlo, como ahorita bien lo mencionabas, pero a veces no solamente eso basta. Y perdemos el sentido dentro de nuestra fe y nos vamos a la parte sentimental y nos refugiamos en eso, pero también nosotros como iglesia nos hemos dado cuenta que no podemos quedarnos solamente en esta parte sentimental, sino en la parte práctica, en la parte de conocer y de saber por qué lo amas, ¿no? Sí, y superar el funcionalismo. ¿No? Nos convertimos en algunos casos, en funcionarios de la catequesis. Hacemos catequesis, pero no somos catequistas. Recuerdo el Papa en los 2 últimos congresos de catequesis ha insistido mucho en eso. Sí. En ser catequistas. No hacerla de catequistas. Así es. Sino ser catequistas. Es decir, buscar adentro de nosotros si esto es lo que queremos hacer. Y luego, en el ámbito de la formación de nuestros catequistas, ¿cómo los formamos para que puedan, a su vez, educar en la fe a adultos? Porque a niños tal vez es muy fácil, ¿no? Les platico una historia bonita, el arca de Noé, se las pinto bien bonita, pero ¿cómo le explico a un adulto el mito o los mitos que podemos descubrir en el lenguaje exegético, pero aplicado a un adulto? Claro. ¿Cómo le hacemos? A un adulto no le vas a ir a platicar una historia y seguir transmitiendo
un mensaje distorsionado. Sí. ¿No? ¿Cómo le hacemos? Entonces, nuestros catequistas necesitan formarse también en esas capacidades, en esas competencias, en esos saberes. Y por eso, incluso yo sí creo que trato de ser muy exigente en el proceso formativo que tenga o que al menos integre todos estos saberes, porque si no estamos haciendo una transmisión de la fe con una catequesis infantil, infantilizada y no adulta, no una fe adulta. No, y es algo yo creo que adolece mucho a nuestra iglesia, ¿sabes? Esta parte, a una ocasión escuchaba a un padre, ¿no? Que decía, queremos enfrentar los problemas de adultos con una fe infantil, justamente, y por eso muchos desertan, porque no encuentran esas respuestas en su vida adulta, porque no hay esos huequitos, ¿no? Me imagino como un queso que va teniendo hoyitos y que está todo el queso, pero realmente no tiene, ¿no? La solidez necesaria para poder estar bien. Y ahora, yo creo que algo que podemos notar mucho en la parte de los catequistas es tú mencionabas, ¿no? Esta parte de que hay personas, pues, mayores. Quisiera que hubiera muchísimos jóvenes como catequistas, pero todavía nos falta nutrir esa parte. Sin embargo, las personas mayores no desisten en seguirse formando, ¿no? ¿Qué has aprendido de todos ellos que están ahí insistiendo? Mira, yo creo que las personas mayores son un cúmulo de experiencia. Son como un baúl del tesoro. Porque han acumulado experiencia durante muchos años, a partir de fracasos, de tropiezos, pero de muchos éxitos. Y las personas mayores siempre nos inyectan vitalidad. Porque incluso yo descubro en ellos o en todas las personas adultas mayores en la catequesis las necesidades que tienen. O sea, ellos se cuestionan. Y eso es algo en el Congreso de Sinodalidad Catequística que tuvimos hace algunos días. Don Rogelio Cabrera decía, el catequista tiene que ser preguntón. Sí. Y yo he descubierto eso en los catequistas de la Arquidiócesis de México. Los catequistas adultos mayores preguntan, ¿y cómo le hago para esto? ¿Y cómo voy a hacer un proceso para jóvenes? ¿Y cómo le hago para la familia? Esas interrogantes surgen también de que su cajita del tesoro puede estar vacía, pero también puede ser que sus tesoros que han acumulado durante tiempo o sus joyas están empolvadas. Y entonces es necesario también hacer este proceso, lo decía hace rato, del aprender, desaprender, reaprender. Y creo que mucha gente adulta mayor tiene esa disponibilidad. O sea, quiere aprender. Yo lo viví hace un año en el pico fuerte de la pandemia, cuando dimos el curso de manejo de, plataformas digitales para la catequesis. Pues teníamos muchas viejitas que estaban ahí, incluso estaba el nieto o el hijo o algún familiar a un lado, explicándole dónde picar y aquí compartes y aquí. Tienen ganas de hacer las cosas y eso a muchos jóvenes les falta. Sí, bastante. Y tener ambas partes, ¿no? De decir, tengo las ganas o lo sé y cómo lo comparto. Pero también esto que mencionas es importante porque a lo mejor nosotros ahorita estamos hablando específicamente de la catequesis, pero en todas las demás pastorales de nuestra iglesia también hay personas así, ¿no? Y yo creo que es demostrar que la edad no te demerita el poder evangelizar. No, claro. Es por el contrario, ¿no? De decir, solamente necesitas ganas para poder hacerlo. Ahora te pueden decir ganas y una computadora, ¿no? Pero bueno, es parte de todo esto y sin embargo es no dejar de... Sí, porque fíjate que el fenómeno que vivimos socialmente, ¿no? Los jóvenes tienen salud, fuerza y saben usar los medios, pero muchos no quieren. No. O sea, no quieren ni siquiera transformar su ámbito familiar. Pero los adultos mayores quisieran tener la fuerza, los conocimientos para transformar lo que en su momento no pudieron transformar. Ese impulso, ese ímpetu, ese gusanito es lo que a mí me contagia para querer dar respuesta a sus interrogantes.
Y creo que es un aprendizaje realmente, pues, bastante motivador, ¿no? Porque puede ser que digas, bueno, esto lo aprendí y lo guardo en mi baúl de mi tesoro, pero ¿cómo hago que esta lámpara la ponga aquí e ilumine? Y no, como dice la palabra, ¿no? O sea, la escondo. Esa lámpara no sirve. Y creo que nuestros viejitos, y digo nuestros porque realmente las personas mayores son las que demuestran con el cuerpo, con la cara, con las palabras, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y cómo ellos nos pueden ayudar a descubrir esto que es la mística, ¿no?, de la vida en comunidad, que nos hace falta a las otras generaciones, a las más jóvenes, a nuestras generaciones, donde pensamos que el inmediatismo, lo frívolo, lo temporal, lo pasajero, lo líquido, es lo de hoy, ¿no? Creo que necesitamos apegos, necesitamos pertenencia, identidad, y nuestros adultos mayores lo tienen. Sí, y no los tomamos en cuenta en eso. Y eso yo creo que nos pasa en toda en nuestra iglesia. Oye, Fer, ¿cómo le haces? Yo me pregunto, ¿no? O sea, yo sé que ya tenías muchos años trabajando en la vicaría, pero pues eras parte de un equipo, no eras la cabeza del equipo. No, claro. Y ahora, pues, eres la cabeza del equipo. Y de repente sí llega a pasar de decir, de que te decían, ya llegó Fer, ahora no, ya llegó el señor Fer, ¿no? O sea, cambia tu visión, cambia tu entorno. Fíjate que cuando se hace público el nombramiento, uno de mis amigos me manda un mensaje en el WhatsApp y me dice, señor Fernando, ahora ¿cómo te voy a llamar? ¿Comisionado, dimensionado o cómo? Y le dije, no, somos amigos y la amistad perdura, estos son servicios y son temporales, ¿no? Entonces, yo me veo así, como un servicio que estoy ejerciendo con mayor responsabilidad o con mayor grado de responsabilidad, pero sigo siendo el mismo. Y Sergio, que pues, tú lo conoces, que colabora muy cercanamente en la catequesis de la arquidiócesis, hemos hecho una costumbre de irnos entrevistando con algunos catequistas en la arquidiócesis al azar. Estamos hoy en una reunión y le digo, oye, fíjate, vi a fulanito y a fulanita y hay que organizar una reunión. Cuando Sergio les habla para decir, Fernando quiere hablar con ustedes, sí, la impresión es, ¿Fernando? Ajá. Pero sí, se va a poder, pero ¿y qué voy a decir? Y bueno, ya cuando estamos en la plática como ahorita, pues es una plática de amigos, porque a mí me interesa conocer realmente lo que está pasando en las comunidades y no tener yo pensamientos abstractos que no correspondan a la realidad. Pero el tener el contacto con la gente me ha ayudado mucho. Recuerdo el único retiro que he hecho presencial en febrero del año antepasado, sí, el año antepasado, fue el primer retiro que se hizo a nivel arquidiócesis, porque antes se hacían a nivel zonas, y entonces hicimos el retiro a nivel arquidiócesis. Hubo mucha respuesta, hubo mucha gente, y bueno, yo soy muy sentimental, te diré. Sí. Entonces, ver a tanta gente ahí, y ya estamos terminando el retiro, y les digo, miren, les agradezco mucho y les quisiera dar un abrazo a cada uno de ustedes, ¿no? Porque esta cercanía es lo que nos hace falta. Y después de eso recibí el comentario de una catequista y dice, nunca nadie me había dicho eso. Qué increíble. ¿No? O sea, siempre nos ven como una masa y como personas que están allá, pero nunca nadie había bajado, porque caminé en medio de ellas cuando platicaba y les decía esto. O sea, de verdad quisiera darles un abrazo a cada una de ustedes, pero pues bueno, somos muchos, entonces no podía. Porque ustedes son esas manos, esos ojos, esa boca que necesita proclamar a Dios ahí en las familias, en los lugares donde están. Y cuando esta catequista me dice esto, así como que me emociono, ¿no? Porque no piensas muchas veces que tus palabras pueden impactar en las personas. No. Dices que nunca lo había sentido así. O sea, siempre les agradecemos, siempre ustedes son el brazo, el músculo, pero no son personas.
o no de manera personal. Sí, no es alguien que está ahí nada más y no al ser, ¿no? Como tal. Esto fíjate que es muy importante porque a veces perdemos el piso, por llamarle, lo decimos así, perdemos el piso de carguitis, por ponerle Exacto. el título, ¿no? De cuando se da dentro de la iglesia y en el nivel que están, podemos ser tanto desde la parroquia como hasta pues, ya la parte de la diócesis, ¿no? Entonces puede variar y eso no debemos olvidar esta parte fraterna, porque a fin de cuentas la iglesia es ser hermanos, ser fraternidad, tener esta fraternidad, esa cercanía con el otro. Sí. Porque bien dices, es un servicio que le tiene un título, pero no deja de ser servicio. Claro. Sí, y es que en una visión eclesial de iglesia ministerial tendríamos que vernos así, ¿no? Como diferentes servidores para un mismo fin, que incluso hoy puedo hacer un servicio y mañana puedo hacer otro. Y creo que en nuestros círculos eclesiales vemos los servicios como espacios de poder. Así es. Algo que también forma Sí. parte de la deformación. Entonces, ¿cómo formamos a la gente para que sepa que está ejerciendo un servicio y tiene una temporalidad también? ¿No? Sí. O sea, son cuestiones humanas, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pero estas cuestiones humanas iluminadas con la palabra, pues dan más sentido. Y sobre todo dan más fruto, que Sí. es lo que Exacto. da, ¿no? Siempre y cuando dejemos que el Espíritu actúe, ¿eh? Porque luego decimos, no, yo mando y Y yo soy el yo que controlo. dirijo, exacto, No, sí. y esto se da en muchos ámbitos de la iglesia, no solo en la catequesis, donde llega un coordinador y se apodera del puesto, ¿no? Porque estoy ejerciendo o estoy proyectándome en mi vida algo que no puedo hacer en familia, lo hago aquí. Y aquí controlo, manipulo, solo mi palabra es la ley. Bueno, ¿cómo hacemos que la gente asuma como servicios lo que está haciendo, pero en función de un bien? Y no podemos pensar en que los medios son más importantes que los fines, Claro. ¿no? Y a veces pensamos que los medios, nosotros como entes mediáticos, somos más importantes que lo que realmente queremos hacer. Y ponemos una palabra que es muy cierta, que la sabemos y que a veces pensamos que no entra en la parte administrativa, la oración. La oración es parte fundamental, no como administración, es parte fundamental de toda persona que decida servir, ¿no? Y eso es lo que ayuda, bien decías, la oración nos va a permitir que, pues, efectivamente el Espíritu Santo, pues, nos dé este discernimiento en la vida. Claro. Y poder entender y a lo mejor de repente poder actuar, pues, no como esperabas, pero sí darte cuenta de lo que no debiste haber hecho y que puedes cambiar, ¿no? O sea, eso es algo maravilloso. Alguien decía, un sacerdote, queremos siempre ser perfectos, pero en realidad debemos de saber que somos perfectibles. Perfectibles. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos a equivocar, todos los días vas a decir, voy a hacer esto y no te salió y bueno, pero eso no está mal. Claro. Eres perfectible y Dios te da esa bondad para poder todos los días hacer algo nuevo e intentarlo otra vez. Sí, claro. Entonces, claro, la vida es eso y creo que la oportunidad y el don de la vida que nos da Dios todos los días, pues es para esto, para encontrarnos con Él en medio de los demás, pero ir también descubriendo estas novedades, estas mociones del Espíritu cada día en nuestra vida, ¿no? Y antes de hacerte la otra pregunta, porque quiero sí mencionar la parte de sinodalidad que se ha hablado mucho, okay. Y decían en una de las conferencias que cada quien tiene un concepto de sinodalidad, pero que el obispo sabe un concepto, que el sacerdote tiene un concepto, que el laico tiene otro concepto, pero que debemos de tener uno solo, porque entonces no funciona. Pero claro. Antes de que me digas el tuyo, okay. Queremos compartirte los saludos que nos han enviado. Por favor, gracias. Mari, tío Fer, sabes que te queremos mucho, eres una gran persona. Imelda González, le llaman técnico superior universitario. ¿Alguien más? Te queremos, tío, eres alguien grande. Ay, muchas gracias. Toda mi familia está ahí. Imelda, ora et labora, como decía San Benito Abad. Así es. Imelda es una catequista de la primera zona, muy comprometida, muy comprometida. Gracias, Imelda, siempre está. Es como de nuestra porra oficial casi. Sí, sí, la conocimos y bueno. Sí, exacto. Es cierto. Bueno, Fer, dime ahora, tu concepto de sinodalidad. Mira,
Sinodalidad, bueno, etimológicamente, pues caminar junto o caminar con el otro. En este congreso pasado, escuchando a don Rogelio, y que a mí me tocaba hacer las resonancias de lo que don Rogelio dijo ahí en el congreso, yo me quedé con esta frase que él nos compartía. Decía que sinodalidad sí es caminar juntos, pero también es acompañarnos y también es alimentarnos en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos alimentando en el camino? Y me recuerda mucho el pasaje de Maús. Caminan con Jesús, pero no lo alcanzan a entender, a vislumbrar, porque nos quedamos con una idea de un Jesús por allá muy lejano, y lo descubren en el gesto del compartir el pan, del alimentarnos juntos. Y creo que la sinodalidad es eso, caminar juntos, compartiendo el mismo alimento, compartiendo los mismos ideales, y también tiene que ver con cierta metodología y con cierta estructura organizacional, pero es sobre todo una espiritualidad profunda de la comunión, de ver en el otro a un Jesús y de verte reflejado en él también. O sea, en donde la otredad es parte de tu vida y donde no ves a los otros desde lejos, sino que los ves aquí, contigo. El caminar juntos, pues implica el ir mano a mano, también mano a mano, juntos, corazón con corazón, porque luego lo volvemos muy pragmático el asunto. Entonces, caminar juntos es ir dando pasos aquí en esta misma vía. Bueno, sí, pero tiene su mística, ¿no? La espiritualidad de la comunión, lo que nos une. Y pues bueno, para mí esto es la sinodalidad. Obviamente hemos estado reflexionando en la iglesia hace algunos años sobre la sinodalidad, pero es una dimensión constitutiva propia de la iglesia. Sin comunión, sin sinodalidad, no sé qué cosa sería la iglesia, sí, ¿no? Una organización civil, una organización, no sé, pero es lo que le da consistencia a la iglesia, ¿no? A este grupo de piedras es lo que les da vida, es lo que las amalgama, es lo que les da forma. No somos un montón de piedras, somos piedras organizadas, amoldadas una con otra, que embonamos. Y no ahí aventadas al azar, sí, ¿no? claro. Entonces la sinodalidad es esto que nos une, que nos hermana, que nos alimenta y que nos nutre para vernos en el otro como uno. ¿Crees que nuestra iglesia esté preparada para este proceso de sinodalidad? Porque ahora se ha mencionado la palabra, a lo mejor antes no tenía nombre y se hacía o se trataba de hacer. Fíjate que hace algunos días, platicando con un sacerdote en nuestra iglesia diocesana, hace 26 años, tuvimos un sínodo diocesano, el segundo sínodo diocesano de esta iglesia local. Este sínodo fue el que marcó todo el proceso pastoral de la iglesia hasta la llegada de don Carlos. Don Carlos ha retomado algo, pero todos nos identificábamos en este ejercicio sinodal. No, este caminar juntos nos ha llevado hasta acá, nos guía por aquí, bueno, este proceso nosotros lo llamábamos pastoral orgánica, pastoral de conjunto, pero no solamente tiene que ver con los criterios pastorales organizativos para el anuncio del evangelio, sino que tiene que ver con algo más profundo, ¿no? Con esta identificación comunitaria, ¿no? Con esta mística. Por eso digo que si le quitamos, siempre ha estado la sinodalidad, siempre ha estado en la iglesia, solo que la vamos identificando, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ya se había dicho desde hace mucho, pero que el Papa Francisco nos está poniendo nuevamente a leer de manera actual Vaticano II. Así es. Y entonces, en este refrescar el Vaticano II, pues estamos identificando cosas que tal vez se nos habían pasado. Y por eso digo, siempre ha estado, pero ahora la tenemos que hacer patente, la tenemos que hacer evidente
pero no solo como una forma organizativa, sino como algo que nos inspira y nos nutre. Por eso yo me quedo con eso que decía don Rogelio Cabrera, el alimentarnos juntos mientras caminamos. Y es que eso es, yo creo que básico. Fíjate, das dos ejemplos muy, muy buenos y certeros. La parte de los peregrinos de Maús y la parte de caminar juntos, ¿no? Hasta que lo tomas así. Y es cierto, o sea, se supone que todos vamos caminando juntos. Uh-huh. Y se supone, porque yo creo que a veces pues puede ser que uno se adelante más y otro se atrase y tratamos de seguirlo. Pero a veces en nuestra iglesia sucede, fíjate, una vez leía que es como hay como un síndrome del adolescente, pero adulto, uh-huh, que se da que si no es mi proyecto, no lo apoyo porque no es mío, como a mí no se me ocurrió. Uh-huh. Sí voy a estar, pero no lo voy a apoyar. Cuando yo lo dirijo, yo lo apoyo, surge de mí, lo apoyo, le echo muchas ganas. Y eso a veces hace que nuestra iglesia no sea realmente sinodal y en todos los niveles, ¿no? Te puedes decir así. Por eso te preguntaba, o sea, esta parte de, bueno, ¿cómo lograr que nuestra iglesia sea? Porque me queda claro que la iglesia no se termina por más defectos que tengamos los seres humanos y la iglesia va a estar ahí. Pero, ¿cómo lograr irnos construyendo cada uno en este proceso para en verdad trabajar juntos y quitarnos este síndrome que te llamo del adolescente en versión adulta, ¿no? Yo estoy convencido que los procesos formativos, pero vistos como procesos evangelizadores, nos ayudarán a crecer, ¿no? De manera consciente como comunidad cristiana. Porque si no, entonces, si no tenemos una formación que nos permita identificarnos y que nos haga conscientes de la necesaria espiritualidad de comunión, de entender la eclesiología de la iglesia ministerial, de superar el clericalismo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Claro. ¿No? Creo que la formación es fundamental, pero vista como un proceso evangelizador. Incluso en la Arquidiócesis de México, al proceso formativo le llamamos que es la columna vertebral del proceso evangelizador. O sea, es lo que le va a dar consistencia al proceso evangelizador, porque una gente que no se forma, crece chueco, ¿no? Se deforma. Sí. Tal vez sí vas a crecer, pero hacia otro lado. ¿Cómo construyes comunidad? Bueno, pues creciendo en comunidad. ¿Cómo construyes la eclesiología o la eclesialidad comunitaria? Pues sintiéndote parte de una comunidad. Hace algunos años les llamaban a los equipos de catequistas parroquiales, equipos de catequistas. Yo he insistido mucho en que sí son equipos porque funcionan como un equipo, uh-huh, pero son comunidades cristianas de catequistas. Claro. Porque creo que cuando en este proceso de formación entendemos que cada quien tiene una propia espiritualidad y vemos como referente la espiritualidad cristiana, pero yo tengo la mía, Fernando tiene su espiritualidad fernandisca, ¿sí? Liz tiene su espiritualidad licetisca, y la espiritualidad cristiana nos ilumina, pues sí, pero la mía es la importante. Entonces, la espiritualidad cristiana es el eje, es lo que nos amalgama, es lo que nos nutre. Ahí está el origen de la sinodalidad, la palabra. Uh-huh. O sea, no decimos las palabras de Dios, no, es la palabra. Una. Esa es el eje rector, lo que te va a ir alimentando para que te descubras como persona y como cristiano, como persona que responde cristianamente ante el mundo y ante el ámbito eclesial. Porque si no, entonces por eso seguimos haciendo mini sectas, uh-huh, mini islas, o tenemos una idea distinta de lo que es la iglesia. Y la iglesia es universal, la iglesia católica, porque compartimos la misma fe, lo decimos cada domingo, compartimos la misma fe y nos encontramos en el otro. Uh-huh. En el otro encontramos a Cristo. En el necesitado, en el alejado, en el sabelotodo, en el director, ahí encontramos a Cristo. Y luego lo andamos buscando en otros lados, pero lo hemos como secuestrado. Entonces,
soltémoslo, veámonos que está en el otro también. Y ese proceso de identificarnos con el otro necesariamente nos va a hacer cambiar los paradigmas eclesiales. Así es, porque nos va a permitir ser más hermanos. Definitivamente. No, yo creo que es algo que se nos da. Cuando decimos el Padre Nuestro, pues estamos diciendo eso. O sea, el Padre de todos. Y entonces, pues solo que yo tenga un padre adoptado, ¿no? O que sea adoptado y todos tengamos diferentes padres, no podemos hacer una iglesia. Y el proceso formativo nos tiene que ayudar a eso, ¿no? A consolidar un proceso a través del cual todos juntos caminemos en sinodalidad, nos encontremos, nos alimentemos y superemos los males sociales. O sea, creo que nuestra sociedad, hablamos mucho de la cultura cristiana, pero por más que le busco allá afuera, no está la cultura cristiana. Sí. Pensamos que la cultura cristiana se hace en el templo, en la catequesis, en mi grupo eclesial. Ahí no está la cultura cristiana. Ahí está una cultura eclesial predominantemente clericalizada. Una cultura cristiana, pues la tenemos que hacer allá afuera, pero si no tenemos una formación suficientemente para poder dialogar con el mundo, para poder proponer, no imponer, porque luego nuestros catequistas dicen, esto es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios, pero Dios no se impone, se propone. Y la gente también abre el corazón para que deje actuar al Espíritu, ¿no? Entonces, yo lo digo como te platicaba, ¿no? Al principio, o sea, en diferentes momentos me he sentido llamado y pues así somos todos. ¿Cómo le hacemos para que nuestros agentes puedan dialogar con el mundo y puedan dar razón de su fe ahí? Para que sean ese fermento que transforma desde adentro. Porque yo veo aquí Reforma, muchas manifestaciones, ¿no? En favor de la familia, en contra del aborto. Bueno, sí, y eso transforma la cultura cristiana, o es cultura cristiana, o es un movimiento social de choque, de impulso. Pero cuando les preguntas, a ver, dime cuáles son tus argumentos desde tu fe, no, pues es que hay que respetar la vida. Sí, pero no hay algo más. O sea, no hay esa mística. Nos hace falta eso a los agentes, ese proceso formativo de fe madura, de fe adulta, no fe infantilizada. No, y no podemos tenerla. Fer, ¿tú crees que, y para ir cerrando esta entrevista, crees que tu vocación, hablabas en uno de este primer taller para las catequistas, descubrir si su vocación es ser catequista o si pues rebotaron y llegaron al catecismo? ¿Tu vocación es ser catequista, Fer? Yo creo que mi vocación es ser cristiano y puedo hacer muchos servicios. Mi vocación es humanamente cristiana y puedo, creo, dar servicios. Cuando llego a la catequesis, uno de los principales argumentos en mi contra era que yo no era catequeta. Yo platiqué con algunos padres que incluso fueron en su momento directores de catequesis y me decían, no te preocupes. Hace algunos días murió Monseñor Abelardo, que también fue encargado de catequesis. Y me decía padre, mira, ni Monseñor Abelardo, ni fulano, ni mengano han sido catequetas, se han hecho en el camino. Entonces yo dije, bueno, está bien. Me salvé. Lo voy a hacer. Y de verdad que me he comprometido en esto, he profundizado en la catequesis, de manera autodidacta, lo he tenido que estar haciendo también. He estado participando en varios foros para entenderlo. Yo veo, no sé, en la experiencia de la arquidiócesis, varios sacerdotes que daban su servicio como coordinadores de catequesis en algunas de las zonas, pues tampoco eran catequetas, ¿no? Se fueron formando, fueron profundizando y pues si el cristiano no nace siendo cristiano, un catequista no nace siendo catequista. No, se hace, se forma. Se hace catequista. Entonces creo que primero me descubro como Fernando, después como Fernando Cruz, que al final también es mi identidad familiar, Fernando cristiano,
y después Fernando que da un servicio en la catequesis. Y justo, fíjate, justo eso es lo que Madre Eugenia, fundadora de las congregaciones de Rabasco, hablaba eso, ¿no? Que el ser humano tiene a 3 puntos: el ser hombre, el ser familia y el ser cristiano, ¿no? Y que si tú no te identificas como persona primero, no vas a llegar al ser cristiano, ¿no? Entonces yo creo que has vivido estos procesos, Fer, de Sí, identificarte gracias a Dios, a llegar ahora a lo que es ser Fer cristiano. sí. Pero cristiano para el mundo, Sí, claro. no para la sacristía, Sí. ¿no? Algún tiempo fui presidente del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de México y siempre hacía énfasis en que los laicos estamos hechos para el servicio en el mundo. Algunos hacemos algunos servicios en la catequesis o en la sacristía, pero nuestra vocación es ir allá afuera, estar en el mundo, Sí. es transformar el mundo. Por eso decía que mi vinculación con la política No tenía. pues hizo clic cuando descubrí todo el trasfondo de la doctrina social de la Iglesia y vista en esa proyección de transformar las culturas para inyectarles de la cultura cristiana. Así es. Bueno, Fer, pues yo creo que ya casi llevamos 1:30, no sé cómo vamos en los tiempos. Ya nos cortaron Está bien, ya lo que que nos ustedes callemos. Y entonces nosotros cerramos siempre nuestras entrevistas, bueno, con 2 cosas, Fer. Una, son 5 preguntas. Ajá. Tú que estás acostumbrado a los exámenes, para ti es muy sencillo. A ver, luego los repruebo, ¿eh? Ah, bueno. Y lo otro es que nos ayudes al finalizar a hacer una oración, pues dando gracias sobre lo que hemos compartido el día de hoy. Bueno, en el caso cuando son sacerdotes nos dan la bendición, pero en el caso de nosotros como laicos siempre hacemos una oración para finalizar nuestra charla. Claro que sí. Primero las preguntas, ¿no? Están muy fáciles, Fer. Ok. Y es sobre todo para conocerte, porque ya hablamos del Fer, de pues lo que haces y demás, pero a ver, vamos a ver, Fer, ¿a ti cuál es tu comida favorita? No tengo comida favorita. No, ¿cómo? No, fíjate que no. Yo tuve cáncer Ok. y la gente con cáncer normalmente se le quedan grabadas algunas comidas que aborrece. Cuando yo estuve en ese proceso de cáncer con quimioterapias y todo lo demás, descubrí que también nuestro cuerpo necesita alimentarse y cuidarse y consentirse. Y entonces dije, yo no voy a limitar a ningún alimento. Y la verdad es que, por eso digo que lo vives y lo sufres y lo superas en familia. Mis hermanas me cocinaban y no sabes cómo amaba yo la comida. Creo que comía más y eso me ayudó mucho. Comía todo lo que me hacían porque además mis hermanas cocinan muy rico. Y todo lo que cocinan me gusta. Ok. Todo. Qué genial. Claro, yo podría comer todos los días, no sé, comidas muy sencillas, ¿no? Arroz, frijoles, carne no mucho. Sí la como, pero poco. Pero no, yo soy de un paladar muy sencillo. Ok, Fer. Muy bien. ¿Y cuál es tu lugar favorito para descansar? Mi casa. Tu casa. Mi casa, sí, llegar a tu definitivamente. Yo, en estos días de encierro, al principio era complicado estar en Sí. casa, los días eran eternos, ya no sabía si ir a pasear a la sala, a mi recámara, al patio, no sabía Sí. qué hacer. Con el tiempo le he ido agarrando mucho cariño a estar en mi casa. Claro, siempre uno que llega a la casa es al lugar donde llegas a descansar, a recuperar energías. Pero creo que mi casa sigue siendo un lugar donde encuentro la paz, la tranquilidad, donde puedo pensar, donde puedo llorar, donde puedo cantar, ¿no? Y pues, claro, una playa no estaría mal. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Claro que ir a otro lugar pues tampoco estaría mal, pero pues mientras, mi casa. Tu casa. ¿Cuál es tu música favorita? Pues mira, yo escucho música en español, pop. Te puedo decir cuáles no me gustan. A ver, ¿cuáles no te gustan? Por ejemplo, el reggaetón, Ah, sí. la banda, Ajá. nada más, creo. Ok. Pero de ahí en fuera me gusta toda la música. Me gusta la música clásica, me gusta la ópera,
Mi familia que está en las redes sociales seguramente sabrá que me gusta la ópera y que cuando vamos en el coche les voy echando mis arias de ópera. Yo cantándolas me padecen. Y ellos aplaudiendo seguramente. Me padecen. Me gusta el rock and roll, me gusta el rock en inglés. Sí, así que yo diga, esta música, no. Tenía algún artista favorito, en mi tiempo, pues no sé, Alejandra Guzmán, que era una mujer que, además con la que me he identificado por los procesos de salud, ¿no? Okay. Yo también tengo una cadera de titanio, ajá, creo que sí es titanio, sí. ¿no? Ya tiene 2, entonces yo decía, y además así como rebelde y todo, ¿no? Uno que siempre se identifica cuando uno está más chavo en eso. Bueno, ahora ya no, ya, está bonito, gracias. No, ya no pelea uno tanto. No. Fer, ¿cuál es tu cita bíblica con la que te identificas? Híjole, también es muy complicado. Fíjate que mi tesis la inicié con una cita bíblica, agradeciendo que Dios nos revela a los sencillos las cosas sencillas, donde está la esencia de su amor y de su palabra, y no a los sabios. No, creo que siempre he pensado en eso. O sea, Dios se nos revela en esos momentos y con sencillez, ¿no? Para mí creo que esa es. Claro, Dios es amor, pues es la máxima expresión de las citas bíblicas que podemos encontrar, pero yo me quedo con la sencillez. Con la sencillez. Y yo, a lo mejor también esto es un poco de, no podrías decir uno, no lo sé. ¿Cuál es tu santo con el que te identificas? O santa, porque puede haber también. Pues con mi santo, con Fernando. Bueno, yo celebro mi santo el 31 de mayo, siempre. Pero además, porque ese día también murió mi papá. Ok. Entonces, bueno, el 30 de mayo es San Fernando, me parece, el 31 muere mi papá. Entonces se me ha quedado muy grabado el San Fernando, ¿no? Como un hombre que era guerrero, caballero y todo eso. Bueno. Y San Francisco, obviamente. Sí, ¿no? sí. San Francisco, que siempre, cuando era joven, leí la historia de San Francisco y pues te cautiva. Sí. Te reta y dices, yo quiero ser ese Francisco. Claro, primero todos queremos la vanagloria, la riqueza, el poder, y después ya nos convertimos, ¿no? Así es. En ese sentido, creo que San Francisco me movió mucho y sí me ha impactado en la vida. Pero hay otros santos, ¿no? Pero de los populares, San Francisco. Son ellos. Y mi santo, muy patrono. Bien. Muy bien, y bueno, decían que antes el santo, que si te ponían el nombre del santo que tocaba ese día, ¿no? A mí afortunadamente no me pusieron el mío, pero bueno, sin duda, pero sin embargo son santos que van marcando también nuestra vida, ¿no? Ah, claro. Bueno, yo soy del 3 de septiembre, es el día de San Gregorio, Gregorio Magno, Papa. Ajá, doctor, ¿no? ¿Es doctor? Me parece que sí. Sí, ¿no? Pero pues creo que fue un gran hombre, ¿no? Pues los cantos gregorianos vienen del Papa Gregorio. Ya ves, por eso la ópera. Exacto. O sea, todo bailado, ya entendí. Sí, de ahora, aquí saliendo voy a ir a tomar mis clases de canto. Y hay otro nombre, Aristeo, pues también tiene un significado ahí muy importante, pero qué bueno que no los pusieron porque soy muy feos. Sí, la verdad es que uno se salva de esas partes. Muy bien, Fer, pues la verdad es que me da mucho gusto poder platicar contigo. La verdad es que les puedo comentar que yo tengo la oportunidad de conocerlo físicamente, porque nos habíamos conocido virtualmente a través de las plataformas. Para mí la verdad es un gusto poderte conocer. Me siento muy feliz que un laico esté trabajando en la parte de la catequesis. Me da esperanza para nuestra iglesia, yo como laico. Y pues el equipo de Lista la Entrevista, pues oramos por ti. Gracias. Para que Dios te permita discernir en todas las decisiones que tengas y para que sobre todo el trabajo, como siempre lo decimos, sea para gloria de Dios y bien de nosotros. Claro. ¿No? Y pues muchas gracias, Fer. Espero que te haya gustado esta experiencia. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias a toda la gente que también se conectó. Pues siempre es grato platicar. Y como dices, pues bueno, nos conocimos trabajando
en la catequesis en línea, en un curso que dimos, y pues me da mucho gusto que nos podamos conocer, ¿no? Exacto, sí. Aunque todavía no nos podemos abrazar y decir, No, ay, sí, Liz, sí. qué gusto, ¿no? Pero Sí, pues exacto, bueno. nos queda pendiente. Sí, claro. Para la próxima entrevista ahora yo te la haré. Exacto. ¿Vale? Ok, Fer. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a hacer nuestra oración como tú gustes, sentados, parados, como nos No, indiques. sentados. Ok, Fer. El Entonces, Señor está aquí siempre en todos lados, entonces nos conoce. Pues te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos das, por todas las bendiciones. Te pedimos que sigas bendiciendo a este equipo de Lista la Entrevista, para que siga compartiendo estas experiencias de encuentro, de fe y de madurez en la fe y de servicio en la iglesia para el mundo. Te damos gracias, Padre, también por todas nuestras familias. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Te pedimos por la paz del mundo, te pedimos por el Papa, por su salud, te pedimos por los enfermos que en este momento pues están en los hospitales, y también por sus familiares que seguramente la están pasando mal, para que les des fortaleza, consuelo, y a los enfermos la salud. Pues todo te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Fer, por esta maravillosa charla. Pues un gusto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, y pues estaremos viéndonos posteriormente. Gracias a todos los que estuvieron en las redes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Edgar y a Yuli que hacen posible que esta transmisión pues llegue hasta la comodidad de donde usted se encuentre, en la sala o en su cama. Claro. Nos vemos la siguiente semana en otra experiencia de Lista la Entrevista. Hasta la próxima. Chao. Bye. Gracias.